Buenos días. En este vídeo os quiero presentar el gestor de referencias Mendeley. Soy Juan Carlos Sánchez García, profesor asociado del Departamento de Enfermería de la Universidad de Granada. Para ello justificaré el uso de los gestores de referencia. Veremos cómo funcionan y cómo se puede crear una biblioteca de referencias. Cómo se puede añadir documentos científicos a estos gestores y cómo podemos crear bibliografías en los diferentes procesadores de texto más conocidos en nuestro ámbito. Cualquier publicación, trabajo de fin de formación, trabajo de grado, etc., se enfrenta a una situación muy común. Tengo documentación, la tengo que citar adecuadamente en el documento que estoy creando. Pero, ¿cómo cito esa documentación en mi trabajo? ¿Cómo hago la bibliografía? ¿Cómo puedo cambiar de orden los párrafos sin que eso se convierta en un problema? Finalmente, podemos idear métodos para intentar paliar el problema, pero estos métodos a su vez se pueden convertir en una dificultad para entender lo que estamos escribiendo. Es una aplicación académica gratuita que gestiona las referencias de forma automática. Su versión de escritorio funciona en diferentes plataformas, como pueden ser Windows, Mac, Linux, Mobile. La versión web funciona en los principales navegadores, como pueden ser Google Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer. Puedes usar Mendeley en tu computadora o bien también en una aplicación de laptop o teléfono inteligente o tablet. También se puede usar. Los gestores de referencia funcionan almacenando los metadatos de artículos, libros, documentos de congreso, tesis doctorales, extraídos bien de documentos PDF o bien de base de datos, repositorios de documentos, páginas web, etc. Una vez almacenados los metadatos, el gestor facilitará mediante enlaces a los procesadores de texto que estemos usando las citas en el documento que estamos creando. Finalmente, permiten insertar la bibliografía al final del texto, con la normativa que se pida en el trabajo que estamos realizando. Las opciones que encontramos en el mercado se pueden resumir de una forma burda en dos grupos, gratuitas, como Zotero y Mendeley, y entre otras, y las de suscripción, como Reference Manager, EndNote, RefWorks o ProCite. En nuestro caso vamos a crear una cuenta en Mendeley. Para ello nos vamos a la página web mendeley.com y procederemos a darle clic a Create Account, crear una cuenta. Una vez que le damos, empezamos el proceso de crear la cuenta. Se ingresará una cuenta de correo electrónica. Una vez que ingresemos esa cuenta de correo electrónica, nos dará la bienvenida, aceptará ese correo y debemos de ingresar el resto de datos. Es importante que lo pongamos correctamente y guardemos la contraseña que hemos puesto en nuestra cuenta de correo electrónico, que no tiene por qué ser la contraseña de nuestro correo electrónico. Es muy importante el guardar esta contraseña porque será necesario a la hora de el Mendeley escritorio poner la misma contraseña y así se producirá una sincronización de los datos. Una vez que llegamos al punto 4, donde él nos da un registro exitoso, podemos continuar con Mendeley. Rellenaremos los datos entre cuál es nuestro papel actual de investigador, estudiante, profesional, etcétera, y cuál es nuestro campo de estudio, para continuar después con Mendeley. Cuando lleguemos a institución, pues es interesante poner una institución que tenga reconocida Mendeley, que puede ser nuestra universidad de procedencia. Ya nos hemos dado de alta en la web. Entonces, ahora mismo tenemos una dirección de web que se accede a través de un correo electrónico que hemos puesto y una contraseña que hemos puesto para esa web. Le damos al botón que señalamos aquí en la pantalla y descargamos las aplicaciones.
abre un menú desplegable en el que pondrá aplicaciones para descargar. Si por lo que sea no funcionara esa descarga de aplicaciones, tenemos aquí los dos enlaces donde podemos descargar la aplicación Escritorio Mendeley. Recomiendo la primera. Si no funcionará la primera, la segunda es el Reference Manager, que es un gestor de referencias básico de Mendeley. Una vez que nosotros hemos dado al botón de descarga del software, aparecerá el Mendeley Web Importer, que es una extensión que se le añade a navegadores como puede ser Google Chrome, como puede ser Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer, o lo que sea. Las versiones que nos vamos a encontrar de Mendeley son Mendeley Desktop, que es la versión de escritorio, funciona con un programa instalado en la computadora local, es una aplicación. Necesitaremos contar con Internet para que la biblioteca se actualice en la nube, ya que cuando se descarga cualquier artículo a Mendeley, lo primero que se descarga es a la nube, y nosotros tenemos que sincronizar desde nuestro Mendeley escritorio. Mendeley Web es la versión web. Además de permitir gestionar tu biblioteca en línea, aprovecha las funcionalidades de Internet y se convierte en toda una red social para investigadores. En Mendeley Desktop puedes construir, mantener y ordenar tu biblioteca personal y acceder a funciones de lectura y escritura. La primera vez que ingresamos en Mendeley, en el escritorio, debemos introducir el usuario, que es la dirección del correo electrónico que hemos puesto en Mendeley Web para abrir nuestra cuenta, y la contraseña que le hemos puesto a esa cuenta de Mendeley. De esta manera, los cambios que hagamos en la cuenta se cargarán directamente en la biblioteca de la nube y podremos verlo una vez que sincronicemos con nuestro Mendeley de escritorio. En la visión del Mendeley Desktop, vemos que en el panel izquierdo nos permite navegar a través de diferentes opciones para ver la biblioteca. Al cliquear estas opciones, podrás ver diferentes artículos en el panel central. Así podrás observar todos los documentos, los añadidos o leídos recientemente, los marcados como favoritos, los que debes revisar porque faltan datos y los que tú seas el autor. En el panel central puedes seleccionar una referencia cliqueando sobre ella. De esta manera podrás ver los detalles en el panel derecho. También puedes seleccionar varios a la vez para borrarlos o moverlos a otra carpeta. El panel derecho muestra los detalles de la referencia seleccionada. Puedes modificar estos detalles haciendo clic en cada campo. Chequea cuidadosamente que los datos sean correctos, para que tus citas sean exactas. Si existe error en los datos, las referencias tendrán errores. En la versión de Mendeley accesible vía web, puedes acceder a tu biblioteca desde www.mendeley.com con tu usuario y contraseña. Clic en la flecha aparece un menú desplegable en el que seleccionaremos Download. En este apartado podemos descargar Mendeley Desktop, es decir, la app para escritorio de nuestro ordenador personal, pudiendo descargarse tanto para Mac como Windows, Linux, etc. También se puede seleccionar el Web Importer, que es la extensión para los navegadores como Chrome, Safari, Mozilla Firefox. Y nos informa cómo podemos descargar la aplicación Mendeley para nuestros dispositivos móviles. También se pueden realizar las descargas desde Web Importer y el plugin de nuestro procesador de texto en la aplicación Mendeley Desktop. Una vez instalada, accedemos al menú Tools y seleccionaremos Install Web Importer. A continuación podemos seleccionar Install MS Word Plugin. En mi caso, que como ya tengo instalado, aparece que lo puedo desinstalar. En el caso de que nuestro procesador de texto fuera LibreOffice, en este menú desplegable aparecería Install LibreOffice Plugin. En determinados casos es mejor instalar ambos desde la aplicación Mendeley Desktop. Si le damos a instalar el importador web, Install Web Importer, aparecerá una pantalla como la siguiente, en la que debemos hacer clic en el botón rojo que nos dice Obtener Web Importer para Chrome.
Por lo tanto, las versiones que tenemos de Mendeley serán Mendeley Desktop y Mendeley Web. Mendeley Desktop es su versión de escritorio. Funciona como un programa instalado en nuestro ordenador y necesitaremos contar con Internet para que la biblioteca se actualice con la nube. Mendeley Web es la versión web. Además de permitir gestionar la biblioteca en línea, aprovecha las funcionalidades de Internet y se convierte en toda una red social para investigadores. En Mendeley Desktop puedes construir, mantener y ordenar tu biblioteca personal y acceder a funciones de lectura y escritura. Es importante saber que la primera vez que accionamos o ingresamos en Mendeley en tu escritorio, debes introducir tu usuario y contraseña que corresponderá con el Mendeley Web. De esta manera, los cambios que hagas en tu cuenta se cargarán en tu biblioteca en la nube y podrás verlo cuando ingreses desde cualquier otro dispositivo o desde la web. El panel izquierdo te permite navegar a través de las diferentes opciones para ver tu biblioteca. Al clicar estas opciones podrás ver diferentes artículos en el panel central. Así podrás ver todos los documentos, los añadidos recientemente, los marcados como favoritos o los que debemos revisar porque faltan datos, o hacer una búsqueda por autor. En el panel central puedes seleccionar una referencia cliqueando sobre ella. De esta manera podrás ver los detalles de esa referencia en el panel derecho. También puedes seleccionar varios a la vez para borrarlos o moverlos de la carpeta. El panel derecho muestra los detalles de la referencia seleccionada. Puedes modificar estos detalles haciendo clic en cada campo. Chequea cuidadosamente que los datos sean correctos para que tus citas sean exactas. Si existe error en los datos, las referencias tendrán errores. La versión Mendeley Web es la versión Mendeley accesible desde la web. Puedes acceder a tu biblioteca desde www.mendeley.com, ingresando tu usuario y contraseña. La interfaz gráfica es similar a Mendeley Desktop, con los mismos tres paneles de funciones. Volviendo a Web Importer, cuando hemos instalado la extensión de nuestro navegador, por ejemplo, en Chrome, como es este caso, vemos que aparece un botón rojo en nuestro navegador con el emblema de Mendeley. Cuando una vez que tenemos seleccionado un artículo y hacemos clic en el botón, se nos abrirá un recuadro en el que seleccionaremos el artículo que queremos que se descargue en Mendeley, referente a la búsqueda que estamos realizando. Podremos descargar el artículo directamente a esa carpeta. En este caso, la carpeta se llama Hospital Saludable. Al seleccionar en la casilla de verificación del artículo que queremos descargar y clicar el botón Add, el artículo se almacenará en Mendeley Web. Para que esté en Mendeley Desktop, vuelvo a recordar que tenemos que cliquear en Sync. Realizando estos sencillos pasos, tenemos la referencia almacenada en nuestro gestor de referencias Mendeley. Una vez que hemos sincronizado Mendeley Desktop, tenemos que corroborar que la referencia está correctamente almacenada. Para ello, observamos un cartel en color amarillo que nos aparecerá en el panel de la derecha en la parte superior. Este panel, recuerdo que son los metadatos del artículo, que tenemos seleccionado en el panel central. Con el documento abierto comprobamos que los datos que están almacenados son correctos. Por ejemplo, nombre de autor o autores, título del artículo, revista, volumen, página, ISBN si lo tiene, DOI si lo tiene, etc. Cuando hemos comprobado que los datos están correctos, hacemos clic en el botón Los detalles son correctos. A partir de ese momento podemos citar correctamente el artículo en nuestro documento. Para construir nuestra biblioteca en el gestor de referencias, tenemos que añadir los documentos que hemos encontrado sobre el tema que estamos investigando. Mendeley usa los artículos tanto en formato web, en formato PDF o bien de la web directamente. Extrae la información necesaria para producir la referencia, aunque esto suele no ser exacto, como he dicho anteriormente, y tenemos que hacer los pasos de la diapositiva anterior. También se puede crear una referencia sin tener el documento original. Podemos añadir un artículo a una carpeta desde nuestro ordenador. Podemos añadir una carpeta completa, buscar una carpeta
en nuestro ordenador, o bien añadir una referencia introduciendo manualmente los detalles de la publicación. También podemos añadir un artículo arrastrándolo directamente desde la carpeta de origen a la pantalla Mendeley. Se añadirá directamente, si es un artículo en PDF. Importar desde otro gestor de referencia, como puede ser BibTeX, EndNote, RIS, Zotero, etc. Cuando se tiene un documento físico, como un libro, y necesitamos agregarlo a las referencias, debes hacer una referencia virtual de ese libro para poder gestionarlo con Mendeley. Para ello se le da clic a File y luego a añadir la entrada manualmente, Add Entry Manually. Luego debes escoger el tipo. En tipo de documento debes seleccionar el tipo de documento que tienes en físico. En el caso del ejemplo, escogemos Book y luego se rellenan todos los datos referentes al libro. Para el uso correcto de la biblioteca, vemos que en los diferentes paneles tenemos el panel de la izquierda, un botón en el que se puede consultar todos los artículos que tengamos en la biblioteca, todos los ítems. Siguiente botón es los ítems recientemente añadidos en las últimas 2 semanas. También tenemos un botón que dice accede a tus ítems leídos recientemente o aquellos ítems que están marcados en tu biblioteca como favoritos. También tenemos los ítems que necesitan revisión, es decir, que necesita que se compruebe que sus datos están correctamente. En el panel central vemos que se pueden ordenar las referencias por el título. También se pueden marcar como leído o no leído con el botón verde. O ítems que tengan PDF se abrirán con el visor. Los ítems que tienen PDF aparecerá el símbolo del PDF debajo del ítem. También podemos marcar los ítems como favoritos. Para buscar documentos de la biblioteca podemos realizar la búsqueda en la caja de Mendeley, en la que filtrará y mostrará solo las referencias con ese término. La vista se filtrará en el recuadro de la búsqueda realizada. Haremos clic en una carpeta que especifica para buscar dentro de ella también, o utilizar los filtros disponibles que tenemos en el panel de la izquierda. También se puede eliminar duplicados, clicando en herramientas en el comprobar duplicados, el botón. Y buscaríamos aquellos elementos que están duplicados, podríamos unirlos. Mendeley incluye un visor de PDF que opera de forma similar a Adobe Acrobat. Pues se puede usar herramientas y abrir diferentes documentos en varias pestañas, pero lo novedoso es que Mendeley recordará dónde estabas en un documento la última vez que lo abriste y te llevará de regreso a la misma página. Utiliza la herramienta Subrayar para resaltar partes importantes. También tiene una herramienta que se denomina Notes, donde puedes agregar notas a todo el artículo o agregar notas adhesivas a ubicaciones específicas del texto. Las notas adhesivas aparecerán en la lista de anotaciones en el panel de detalles del documento. Mendeley hace sencillo el proceso de citar. En Mendeley se puede citar directamente cuando estamos escribiendo en nuestro trabajo, generar la bibliografía automáticamente. También es posible cambiar de tipo de referencia de Vancouver a APA con unos simples clics o a cualquier otra referencia que queramos usar. Por ejemplo, en la numeración de Vancouver se actualiza automáticamente. Cuando cambiamos un párrafo de orden y tiene referencias, en el botón Refresh nos modifica y actualiza la referencia de forma automática en Vancouver. Por ejemplo, para configurar Vancouver o cualquier otra referencia, estilo de referencia, simplemente tenemos que ir al desplegable View y seleccionar la pantalla Citation Style. En este caso tenemos una serie de formas de citar entre las que está Vancouver. Si no existiera Vancouver, podemos darle More Styles y buscar cualquier otro estilo que queramos usar. En este caso, por ejemplo, si quisiéramos usar Vancouver en español en superíndice,
podríamos encontrarlo. Buscaríamos en Get More Styles, en esta pantalla le daríamos y escribiríamos en la caja de búsqueda textualmente Vancouver Superscript, que significa superíndice. Y luego le daríamos a Install. Luego señalaríamos la pestaña Installed, seguidamente dar clic al estilo instalado Vancouver Superscript y luego usar este estilo. Escogeríamos el idioma Spain para finalmente dar clic en Done. El proceso del plugin para los transcriptores de texto, los procesadores de texto, tanto Word como LibreOffice. Para instalar el plugin, primero necesita instalar el plugin de citas a través del menú de herramientas de Mendeley Desktop, como he dicho anteriormente, o bien a través de la web. Recomiendo que sea a través del menú de herramientas de Mendeley Desktop. Este plugin funciona para Microsoft Word y también para Office. Una vez instalado el plugin, aparecerá dentro de tu procesador de texto. En este caso, si aparece este aviso, debemos de habilitar contenido. Cuando nosotros empezamos a escribir un documento en Word, vamos escribiendo el texto y cuando queremos insertar la cita, le damos a Insert Citation. Colocaremos el cursor donde debe ir el número de cita y le aplicaremos Insert Citation. Recordamos el ejemplo que puse anteriormente del Word. En el panel izquierdo, en la parte de la pantalla izquierda, tenemos un documento hecho. ¿Cómo podríamos hacerlo con unas citas en pequeño de lo que estamos escribiendo? Realmente el texto se ve que no tiene mucho sentido cuando lo leemos. Y en la parte derecha he puesto el mismo texto, pero no tiene las citas. Para insertar las citas, simplemente seleccionaríamos el lugar donde va la cita, iríamos a referencias y añadiríamos la cita. En este caso vamos a buscar esta cita que ya la tenemos agregada en nuestro gestor de referencias. Por lo tanto, al aplicar el botón de insertar cita, aparecería una barra de herramientas, pegaríamos el título y aparecería el título que corresponde con esa cita. La añadiríamos y tendríamos añadida la cita en el formato, en este caso, Vancouver, como vemos que está seleccionado. La siguiente cita que insertaríamos sería conociendo, por ejemplo, los autores. En este caso, el nombre del primer autor del artículo es Takahashi y el segundo autor sería Sui Z. Lo añadiríamos y entonces el formato de referencia que ya sería 2,3. Así sucesivamente. Cuando quisiéramos insertar en la bibliografía, nos situaríamos debajo del texto y le daríamos a insertar bibliografía. Como tenemos puesto bien y correcto todos los datos, nos aparecen las 3 citas que hemos insertado en nuestra bibliografía. Si de repente queremos cambiar los párrafos de orden, podemos hacerlo sencillamente. Pero esta referencia ahora está 2.3 y esta es la 1. No está en el orden adecuado si estamos escribiendo en Vancouver. Le damos al botón Refresh y nos actualizaría directamente esas referencias. Se ha visto ahora 1.2 y la referencia 3. Si queremos cambiar de estilo, por ejemplo de Vancouver, queremos pasar a APA, simplemente debemos seleccionar APA y nos cambiará la referencia a APA, apareciendo apellidos y año de cada autor por orden alfabético y la bibliografía nos la establecerá por orden alfabético. Con este vídeo he pretendido facilitar el uso de los gestores bibliográficos, de cómo hacer citas directamente cuando estamos escribiendo un documento y cómo tener esa bibliografía bien citada y referenciada. Espero haber sido de ayuda.